¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Habrá vida después de la muerte? ¿No es cierto que la política es una montaña rusa donde los que ayer estaban arriba hoy están abajo y viceversa? Y haciendo preguntas, ¿Dios existe? ¿Existe el socialismo? ¿Es Girauta un órrico de extrema derecha? Y algo no menos importante, ¿sigue existiendo UPyD? ¡Ah! UPyD, aquel partido violeta que no morado creado por Miquel Buesa y Rosa Díaz allá por 2007. Pues sigue vivo, aunque no haya unidad de rehabilitación que asuma su terapia. La misma Rosa Díaz que hoy se pone las chaquetas que Diane Keaton dejó olvidadas, hoy viste, se da rosas en el armario de Woody Allen. No las viste. En fin, que es un jaleo. Y que aquellos pioneros del centro posmoderno justificaron su deriva porque hacía falta unión entre españoles, políticas progresistas y una democracia de calidad. Bonitos valores, si no fuera porque aquello se convirtió en una especie de banderín de enganche para un par de buscavidas o más. Vamos, que se alistó hasta Tony Cantó, que igual hace comedia, que farsa, que sainete, en fin, que 13 años después hay quien dice haber visto una papeleta de UPyD en el colegio electoral de su barrio. Incluso hay quien dice tener un amigo que asegura conocer a un tío que fue militante de UPyD. Bueno, bromas aparte, y para saber qué hay de verdad de leyenda urbana, qué hay de narración mítica y qué hay de cierto en todo esto, hemos invitado hoy a Cristiano Brown, que en su tarjeta de visita pone presidente de UPyD. Buenas noches a nuestra frontera, Cristiano. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Adelante, toma asiento. ¿Y cómo es posible que, porque UPyD fue de los primeros partidos que se dio cuenta de que hacía falta una regeneración en el sistema de partidos en España? Efectivamente, yo creo que fuimos esa piragua entre dos portaaviones, ¿no?, que era el Partido Popular y el Partido Socialista, pidiendo pluralidad política, y luego vinieron otros que en el Congreso, pues a día de hoy vemos la calidad de la política que están haciendo, pero abrimos debates importantes en nuestro país, la regeneración democrática, la transparencia, temas que anteriormente el Partido Popular, el Partido Socialista no querían hablar, los aforamientos, muchísimos temas que sacó Unión, Progreso y Democracia, los pusimos en la agenda política y fue toda una novedad. Y yo además que lo descubrí, que sí políticamente dentro de UPyD, que es el único partido en el que he militado, pues lo seguí bastante cerca y claro, creo que estoy bastante orgulloso del trabajo que hemos hecho. Porque 4 años después, cuando estalla irrumpe el 15M, una parte de las demandas del 15M coincidían, ¿no?, con esas peticiones de regeneración, de lucha contra la corrupción, de transparencia, que inicialmente UPyD pues había puesto encima de la mesa. Efectivamente, el cambio de la ley electoral, la separación de poderes, ¿no?, la separación para que los políticos no metan la mano en el poder judicial, todo eso lo defendía el 15M y también lo defendía UPyD. Yo me acuerdo en aquella época, 2011, yo me presentaba candidato a la alcaldía de Las Rozas y me tocó ir a la Puerta del Sol a hablar con los jóvenes y no tan jóvenes que estaban allí manifestándose, que estabais allí manifestándose. Y me parece que UPyD fue muy respetuoso con el movimiento del 15M porque otros partidos intentaron entrar y formar parte del 15M, en cierto modo pescar votos en el 15M, y UPyD, defendiendo propuestas muy similares al 15M, se mantuvo, en cierto modo, un paso atrás y haciendo su política institucional en las instituciones donde estaban. ¿Y habéis analizado qué falló? Porque a día de hoy, ¿qué contáis? Con una eurodiputada, ¿no?, 130 concejales y algunas alcaldías. Claro, nosotros, a ver, en pero análisis... se ha quedado prácticamente... Bueno, a ver, tenemos por debajo de Ciudadanos. Por supuesto, ahora mismo es obvio que la gente sabe dónde estamos. O sea, yo soy bastante realista, sé la situación real de UPyD, estoy muy orgulloso del trabajo que esa eurodiputada que has dicho, Maite Pagazaurtundúa, está haciendo en Europa, pero el análisis en sí es que en las políticas acertamos. Crear un partido político, ponerlo donde lo puso Rosa Díez, no es algo fácil. Las disputas internas también en los partidos pasan en todos los partidos. Las organizaciones políticas son difíciles de llevar y ocurren muchísimos factores. Yo no soy del factor conspiranoico de que los grandes poderes fueron a aplastarnos, tampoco creo que todos los errores fueran internos, creo que hay un poco de todo. Fue una experiencia política novedosa en España, otros intentaron seguir el ejemplo y ahora hay que aprender de nuestros errores para volver a poner a UPyD donde tiene que estar. Hubo un momento, Cristiano, muy relevante, ¿no? Y era cuando Albert Rivera, junto con todos los que apoyaban a Albert Rivera, ofreció, ¿no?, a Rosa Díaz hacer una formación conjunta. Y en aquel momento Rosa Díaz se negó, y aquello parece que fue el comienzo del fin.
Sí, yo no formaba parte de la dirección en aquella época. Es verdad que UPyD realizó un informe explicando esas negociaciones. Yo entiendo las diferencias que podían tener en aquel momento. Es verdad que el momento que estamos viviendo ahora en España no es el mismo. Analizarlo ahora, donde sí que creo que hay que llegar a acuerdos políticos por el interés general de los ciudadanos, tenemos que dejar a un lado las siglas de los partidos y pensar más en el bien común. En aquel momento todos eran bastante nuevos en este resurgimiento de la política de la calle al Parlamento. Todos estábamos plantando cara al bipartidismo y podía haber cierta desconfianza sobre las intenciones reales de cada uno. Creo que Ciudadanos ha hecho una buena labor desde el centro político. UPyD hizo una labor espléndida y, de hecho, en la hemeroteca está ahí para recordar todo lo que pusieron sobre la mesa Unión Progreso y Democracia cuando estuvo en el Congreso. ¿No puede decirse que Rosa Díez lo creó y Rosa Díez lo mató? No, porque no está muerto a día de hoy. Es verdad que lo has leído anteriormente, decíamos que tenemos menos representación, pero tenemos gente con una vocación política importantísima, vocación de servicio público. Además, tenemos un discurso que la gente de este país lo está deseando escuchar. Estamos cansados de la crispación que está habiendo en el Congreso de los Diputados, de la polarización, de los extremismos. Ahora vemos el extremismo de Vox, lo preocupante que es para España y para nosotros mismos. ¿Vosotros hubierais pactado con Vox como ha pactado Ciudadanos? Nosotros preferimos unir a partidos moderados. De hecho, preferimos dialogar tanto con los partidos de ese antiguo bipartidismo, dialogar con Ciudadanos, con quien hemos concurrido a las elecciones europeas juntos y en las últimas elecciones generales. Preferimos hablar con partidos moderados que con partidos que viven de la crispación, de populismo, de medidas que nosotros no compartimos. Creemos que España no necesita eso. España necesita grandes consensos, grandes pactos de Estado, grandes reformas para de verdad transformar este país, porque aquí hemos sufrido una crisis económica muy dura. Parece ser que estamos esperando a la bonanza económica volver a salir de la crisis a base de ladrillo y a base de turismo, sin haber emprendido las reformas que necesita España, lo cual la gente, si viene otra crisis económica y volvemos a caer y estar en la cola de Europa, vamos a estar muy arrepentidos de no haber emprendido esas reformas. Claro. Con lo cual hay que cambiar un poco lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Emergéis vosotros, después viene el 15M, hay un hundimiento del bipartidismo, emerge Podemos, emerge Ciudadanos. ¿Hay espacio ahora mismo para una formación política como la vuestra? ¿En qué os diferenciáis, por ejemplo, de Ciudadanos? Bueno, nosotros, respecto a Ciudadanos, cuando le preguntan a la gente en las encuestas, nos colocan ideológicamente más cercanos al PSOE de lo que es Ciudadanos a día de hoy. A mí lo del espacio me hacía mucha gracia porque antes de que surgiera Vox, yo me he entrevistado con diferentes directores de medios de comunicación y agencias de comunicación y me decían que no, que ya no había espacio para más, que ya estaba Ciudadanos, Podemos, PP y PSOE y un quinto no podía entrar porque ellos ni siquiera tenían recursos humanos y económicos para poder seguir las acciones que hacíamos en UPyD y me explicaban que no era posible. Y mira, Vox ya ha demostrado algo, que donde hay 4 pueden entrar 5. Y yo creo que la gente en el fondo en España cada vez es más crítica, cada vez es más reflexiva, cada vez tiene más información y es verdad que hay que fomentar ese espíritu crítico desde la escuela para poder discernir entre toda la información que tiene. Si la gente cada vez tiene más información, ¿cómo es que 3,5 millones de españoles votan a un partido dirigido por neonazis, claro, a menudo descerebrados como es la gente de Vox? Claro, pero eso al final le haces la pregunta al otro lado y piensan lo mismo de cómo la gente que vota a Pablo Iglesias y tal. Pero tendrán que demostrar, porque Pablo Iglesias lo que ha demostrado hasta ahora es subir el salario a 950 euros, subir el sueldo a los funcionarios, subir las pensiones, mientras que lo que escuchamos a Vox es la censura parental, apoyar a la gente de Hazte Oír. Yo lo que digo es que la gente está deseando tener un discurso profundo, serio, responsable, más que la crispación en enfrentar, o sea, es decir, se puede decir el salario mínimo. Yo estoy de acuerdo que hay que subir el salario mínimo, pero tenemos que emprender otras reformas para garantizar la prosperidad económica, que consigamos mantener en el tiempo ese salario mínimo que subimos. Si hay muchas reformas progresistas que este gobierno ha puesto sobre la mesa, que a mí me parecen muy interesantes, pero hay que acompañarla de más reformas más allá de una publicación un día en el Boletín Oficial del Estado. Yo, de verdad, estoy de acuerdo contigo que hay propuestas que hace Vox que creo que el Partido Popular se equivoca al copiarlas. De hecho, la estrategia del Partido Popular debería ser dejar solo a Vox cuando hace discursos como el que hizo el otro día en el Congreso sobre la eutanasia, o cuando Vox quiere enarbolar el PIN parental, pues el Partido Popular, que gobierna en comunidades autónomas, puede defender su sistema educativo en vez de comprarles el discurso a la extrema derecha. Bien, pues ahí nosotros, con un discurso de centro,
con políticas progresistas, pero moderados, por ejemplo, defendiendo la unidad de España, porque ahí sí que nos habrás visto siempre a UPyD defender la unidad de España, creo que hay muchos españoles que se pueden sentir representados. ¿No pensáis que España es plurinacional? No, yo considero que España es una nación de ciudadanos libres e iguales que tenemos que luchar por ¿Cataluña los no derechos. es una nación? Bueno, para mí Cataluña no es una nación, Cataluña forma parte de la nación española y de hecho yo fomento que haya igualdad entre todos los ciudadanos de España, vivan donde vivan, y creo que tengan los mejores servicios públicos, vivan donde vivan. No quiero, por ejemplo, o sea, yo creo que cuando Pablo Iglesias salió de vicepresidente dijo que por fin se iba a fomentar la igualdad social en España, pero es que a la vez defiende que se busque una negociación con Cataluña para que unas comunidades tengan unos privilegios sobre otras, para que unas comunidades se diferencien. ¿Por qué privilegios? Bueno, el poder tener su hacienda propia o el negociar que ellos tengan más competencias a nivel judicial. O a día de hoy hablamos, por ejemplo, y ahí sí que me encontré con Podemos en muchísimas ocasiones, de la equiparación salarial, Mossos de Escuadra, Chainas con la Guardia Civil. Podemos estaba en esas manifestaciones. Yo no entiendo ahora por qué tenemos que, en vez de caminar en la línea de la equiparación salarial con la policía, tenemos que sacar la chequera para contentar al señor Torra y dar más dinero para los Mossos en Cataluña. Yo creo que hay que fomentar la igualdad real. Vosotros sois constitucionalistas, ¿no? ¿Ah? Vosotros sois constitucionalistas. Sí, ahora es que es esto de los bloques, hay que ¿Estáis a favor de la Constitución? Bueno, nosotros defendemos reformas constitucionales, no, pero me refiero que la Constitución habla de nacionalidades y regiones. Sí, pero el concepto plurinacionalidad yo creo que lleva... Pero si España hay nacionalidades, que es plural, nacionalidades son naciones, sí. Hablar de plurinacionalidad es mencionar un artículo de la Constitución. Podemos entrar en el debate. Nosotros, además, al igual que otros partidos, nosotros defendemos una España federal, no una España federal asimétrica como hace el Partido Socialista, que en esa asimetría van las desigualdades que nosotros consideramos que no se deberían de producir. Podemos tener un Estado federal en el futuro, pero el modelo constitucional a día de hoy de las comunidades autónomas, habla de nacionalidades y de regiones, es bueno, ha funcionado y no tenemos por qué cuestionarlo en base, por ejemplo, a un derecho a decidir que algunos han inventado porque la soberanía reside en el pueblo español. Claro, pero también es cierto que cuando se sometieron a referéndum los diferentes estatutos de autonomía, votaron los andaluces, los vascos, los catalanes, los gallegos, los valencianos, y nadie montó ningún tipo de escándalo, ¿no? Porque nos parecía muy sensato que lo que tiene que ver con las normas propias de los territorios, lo voten los territorios, ¿no? No parece que ahí hubiera ningún tipo de problema. Pero déjame preguntarte otra cosa. Porque claro, la palabra asimétrico, como que al principio parece que vamos a tener que ceder cosas. Pero ¿qué ocurre cuando yo como madrileño no necesito una policía propia? En cambio, los vascos quieren tener su Ertzaintza y los catalanes los Mossos de Escuadra. Y en Andalucía, en Extremadura, en Madrid, no queremos tener. Ahí hay una asimetría. ¿Tú la anularías? No, no es el hecho de anular las cosas por anularlas, es el hecho, primero, garantizar que funcione coordinadamente bien. O sea, de hecho, los Mossos y la Guardia Civil hay que reconocer que funcionan cada vez mejor y más coordinados, pero lo que tenemos es que garantizar, en cierto modo, la igualdad. Lo que no podemos hacer es que hay unas prestaciones sanitarias en una comunidad autónoma y en otras no. Hasta hace muy poco no se han homologado, en cierto modo, los calendarios vacunales de las comunidades autónomas. La calidad de la educación no tiene que ser mejor en un sitio que en otro. O sea, en Andalucía... ¿Y eso no es culpa de los gobernantes más que de las competencias? Es decir, que por ejemplo, en Cataluña, pese a haber tenido competencias transferidas, ha tenido muchas veces gobiernos de derecha que no han prestado ninguna atención a la sanidad pública o a la educación pública, cuyas ratios son peores que en otros lugares de España. Más que culpa de los gobernantes, de todas formas habría que ver, hay un sistema de financiación muy enfocado a la renta de las personas de esas comunidades autónomas, en vez de pensar en la calidad del servicio que nosotros damos en esas autonomías, porque si midiéramos la calidad del servicio podríamos premiar a los gobernantes que gestionan mejor y evidenciar, en cierto modo, a los que no saben gestionar. Ahora mismo hay un ejemplo claro en Cataluña de no saber gestionar. De hecho, están obcecados con un único tema y no están resolviendo los problemas de los catalanes. Hay múltiples cosas en el sistema que no están funcionando bien que había que pensar. Si nosotros recuperamos, por ejemplo, sanidad y educación para el Estado, podríamos dejar la gestión en manos de las comunidades autónomas y sería mucho más fácil ver dónde se gestiona eficientemente, qué servicios se dan de calidad a los ciudadanos, porque en el fondo es eso lo que nos pide la ciudadanía. La gente quiere tener una muy buena educación y eso tiene que ser prioritario para el desarrollo de nuestro país. ¿Eso significa que hay que retirar el dinero a la educación concertada para primar más la educación pública? Mira, seamos realistas. O sea, España, yo soy un gran defensor de la educación pública. De hecho,
me encantaría poder decir ahora mismo que España no necesita la educación concertada, pero siendo realista, a día de hoy no puede el sistema público asumir todo lo que los servicios que está dando la educación concertada en nuestro país, pero que a largo plazo el futuro sea educación pública, educación privada y que la educación concertada tienda a desaparecer, pudiera ser lo más normal. Ahora mismo no sería lógico atacar a la concertada. Oye, Rosa Díez siempre parece que se envolvía en la bandera española y ha insistido mucho, ¿no?, en una suerte de nacionalismo español y se ha acompañado, ¿no?, de gente que hacía de la lucha contra los nacionalistas catalanes o vascos su principal bandera. ¿Qué es ser español? Bueno, se lo preguntas a alguien que ha nacido en Brasil, que tiene un apellido inglés, el otro apellido italiano, y que está muy contento de llevar más de 25 años viviendo en España, y me siento plenamente español. Yo creo que ser español es más un sentimiento de apego hacia tus conciudadanos, más que allá que el territorio en sí o la bandera. Todos los del PP no son españoles. Los del PP no son españoles porque han estado robando a España, han incrementado las desigualdades, han generado las diferencias entre los diferentes territorios. No sé si eso del apego sería un buen elemento para ser español. El problema es que midamos quiénes son mejores españoles que otros. Aquí todos somos españoles y deberíamos tener todos aprecio. Por ejemplo, a la bandera yo, mira, no soy gran defensor de ir con las banderas por la calle, pero sí que me da un poco de recelo que sea la derecha la que se quiera atribuir el uso de la bandera. Yo creo que la bandera es de todos, es una bandera constitucionalista, no tiene nada que ver con la bandera de la dictadura. Pero, Cristiano, el otro día veíamos una imagen donde en un acto del partido de la CDU alemana, uno agarra una bandera y se la quita Angela Merkel y le dice, no, la bandera es de todos, no es de este partido. En cambio, se la querían dar, creo, y ella la devolvió como diciendo, no me la des, sino que es de todos. Claro, mientras que aquí el Partido Popular o Vox parece que nos dan con la bandera en la cabeza y a veces es complicado una bandera que se identifica en exceso con la derecha. Y mira que lo hemos intentado, pero... Ahí es donde creo que desde la izquierda hay mucho trabajo por hacer y pedagogía. De verdad, que nadie piense que por llevar la bandera de España... Por eso cuando hay un mundial de fútbol es todo mucho más bonito, se ve mucha más bandera de España y nadie piensa que uno es facha por llevarla por la calle. Entonces, yo... que no sé, considero que la gente cada vez viaja más, los jóvenes hacen Erasmus y viajan por el mundo y no ven problemas en otros países en relación con la bandera. Y tiene que ser un símbolo, más que de recordar al pasado, de defender todo lo que hemos construido en esta democracia. Y yo creo que hemos construido un golpe bastante, de Estado, pero hemos el 18 de julio del 36, y con apoyo de Hitler y de Mussolini quitaron una bandera que habíamos votado constitucionalmente los españoles y regresaron la bandera monárquica que había sido... Europa se dividió, apoyaron unos un bando, otros a otro, y al final tuvimos un drama que es la Guerra Civil Española. Pero ahora mismo el objetivo es precisamente el contrario, es en un proyecto común europeo que está justo para evitar dramas como las guerras mundiales, tenemos que nosotros en España buscar algo similar para evitar confrontar a la ciudadanía y pensar en lo que podemos hacer. Oye, ¿vais a juntaros con esa España Suma? Bueno, España Suma fue el gran discurso del señor Casado en noviembre, ¿no? El 10 de noviembre de las elecciones. Yo no sé, al final, cuando la gente habla de juntarse, yo no sé si es estrategia partidista o un convencimiento real. ¿Estaríais en una misma formación política conjunta donde estuviera Vox? No, en primer lugar, nosotros sí tenemos claro que no tenemos nada que hacer con el extremismo de Vox. O sea, entonces no podríais juntaros a un ámbito político donde estuviera el PP, Ciudadanos y Vox. No, si está Vox, UPyD no estará. Ajá. Eso quiero que quede medianamente claro porque lo decía anteriormente. Nosotros, el populismo, el extremismo, nos parece que va en contra de la dirección de lo que tenemos que hacer este país. Entonces no estaríamos donde esté Vox. Y la propuesta del señor Casado no incluía a Vox en ese momento. Y lo único que esa propuesta en sí puede tener más sentido para determinadas comunidades autónomas que estamos en un envite constante, en una negociando un nuevo estatuto, como es el caso del País Vasco, y en otra con el tema independentista que hemos visto desde el 1 de octubre, en esas comunidades autónomas podría tener más sentido lo que propone el señor Casado, sí, pero desde el convencimiento real de que queremos defender determinadas cosas, no una estrategia partidista de un partido porque ahora mismo le conviene. Nosotros pensamos más en las ideas del proyecto político que vamos a defender que en la estrategia del PP, la de Ciudadanos o la de... Cristiano Brown, presidente de Unión, Progreso y Democracia de UPyD. Me acuerdo yo de aquella camiseta, vote a UPyD, a usted qué más le da. ¿Habéis matado a la madre finalmente o eso
Bueno, Rosa ya no está en UPyD, yo la respeto su labor parlamentaria y sé que está defendiendo la unidad de España como puede a través de las redes sociales, la veo muy peleona, pero sí que Rosa no tiene nada que ver con UPyD ahora mismo. En otro partido. Es raro, ¿no? Que la fundadora... Yo creo que ahora mismo está sin ningún partido, pero es verdad que en Unión Progreso y Democracia no está. Igual ha montado el propio y se ha echado ella misma de su propio partido. No sería extraño. Cristiano, muchísimas gracias, suerte y ojalá aquellas ideas de regeneración que prometisteis con cierta anticipación, bueno, pues en algún momento se hagan reales. Las seguimos prometiendo y muchísimas gracias por la invitación. Hasta pronto.